Yo soy un genio, yo soy un genio, yo soy un genio. Roberto, yo soy un genio. Hace muchos años un joven llegó a la iglesia y me saludó con esa proclamación. Yo soy un genio, Roberto. Por fin encontré en la Biblia que yo soy un genio. Yo era el líder de los jóvenes y por supuesto me eché a reír. Le dije, ¿pero de qué tú hablas? Y me dice, Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el sabio y vuelve a levantarse. Si el sabio cae 7 veces, yo soy un genio, yo caigo 70 veces. Y los dos nos echamos a reír. La versión en inglés usa la palabra sabio, no justo. Pero yo te la puedo ministrar con la palabra justo. Porque aquel joven en particular nunca se sentía limpio, bien, correcto. No sentía que nada de lo que él hacía era suficiente. Porque venía de un trasfondo doctrinal donde por tonterías humanas y niñeces lo mandaban al infierno. Pero yo quiero decirte a ti hoy, que tú eres más que justo. Tú eres más que sabio. Tú eres un genio. Tú eres genial. Porque el que te creó a ti, te creó genial. Y de eso te voy a ministrar. El primer pasaje que voy a leer, que vamos a compartir, y ya lo mencioné, está en Proverbios 24:16 y dice así. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este precioso pasaje, en inglés la palabra justo dice wise man, o sea, sabio. Pero en el original hebreo, la palabra es tzadik. Espero estar pronunciándola correctamente, yo no sé hablar hebreo. Pero suena como tzadik. El tzadik es la versión hebrea de lo que nosotros llamamos un santo. Pero no un santo que se murió y le prenden velas, sino una persona que vive de acuerdo a la ley, los estatutos, las enseñanzas, los mandamientos, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Al nivel de Job, de Samuel, de Daniel, que son los 3 de los hombres más justos, más tzadik que tiene la Biblia. El Señor lo dice en varios pasajes. Si estos 3 hombres estuvieran, ni aún a ellos yo escucharía, porque son 3 hombres que su testimonio fue impecable. Sin embargo, Proverbios nos dice que 7 veces cae ese tipo de hombre. Si ese tipo de hombre impecable que Dios mismo dice, el Señor mismo los levanta y los exalta y los alaba por su integridad. Y si ellos caen 7 veces, yo te garantizo a ti que tú y yo somos genios. Porque si 7 veces cae el sabio y se levanta, yo me levanto 9, 10, 11, 12. Cuando recién convertido, eran 70, 80, 90. Este joven que vino corriendo a mí para decirme, soy un genio porque descubrió esto, el Espíritu Santo se lo reveló, no sabe que él me sanó a mí. Porque yo también vengo de un trasfondo de pentecostalismo caribeño. De la iglesia donde yo me convertí, era pecado ver el televisor. No había televisión, no podías leer el periódico. Eso era el mundo. Yo estuve allí como por 2 años. Cuando el Señor, por la lectura de su palabra y mi relación con Cristo a través del Espíritu Santo, empecé a ver que esto no era lo que la Biblia presentaba. Y el Señor me sacó de aquella iglesia y me llevó a una iglesia donde estaba llena de dones del Espíritu Santo. Y claro que hay reglamentos, y hay leyes, hay mandamientos, hay que vivir de acuerdo a la Biblia, pero no de acuerdo a doctrinas y religiosidad que no tienen nada que ver con la santidad. La santidad no es un quita y pon. La santidad es un espíritu entregado a Dios, como lo estuvieron Job, Samuel y Daniel. En medio de todas circunstancias, Jehová seguía siendo su Dios. Los 3 jóvenes en el horno de fuego
no negaron a su Dios, aunque me mataran. Yo no niego a mi Dios. Yo sé que mi Dios es capaz de liberarme y sacarme de esta, pero aunque no lo hiciera, yo no lo niego a Él. Y esa es la integridad del justo. Y estos hombres, tú y yo, y mujeres también, que tenemos ese espíritu, ese corazón, esa relación con Dios, somos capaces de caer 7 veces, pero volvemos a levantarnos. Y ese es el secreto de ser un genio. Vuelve a levantarte. Yo no sé por qué te caíste. No sé si te empujaron, si tropezaste, si tú brincaste porque eres un cabeciduro o necio. No sé por qué te caíste, no sé por qué te apartaste, pero levántate una vez más. ¿Cuántas veces te perdonará Jehová por caer en el mismo pecado? 70 veces 7, no. 70 veces 7 estoy supuesto yo a perdonar a mi hermano. Pero esa enseñanza no es que yo tenga cuenta y le esté contando a ver cuántas me debe. Quiere decir que yo pierda la cuenta. Porque nosotros vivimos en el amor. Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios y tiene algo en contra de su hermano, el tal es un mentiroso y no conoce a Dios. El que no ama no es de Dios. Porque Dios es amor. Tú eres un genio. Bendito sea el Señor, igual que yo. ¿Cuándo dejas de ser un genio? Cuando dejas de levantarte. Fracasaste, fallaste, heriste a alguien, pide perdón. Metiste la pata, metiste las 4, como decimos allá en mi tierra, la embarraste, la ensuciaste, límpiala y pide perdón. Pídele perdón a Dios y a todo el que tú necesites pedirle perdón y mantente limpio. Tazadik, justo, sabio, santo delante de Jehová. Tu caída no anula tu santidad. El justo, dice la palabra, el santo, el sabio, cae, pero no se queda en el piso, se levanta. Y en la caída, ¿quién cayó? El sabio. Y cuando estaba en el piso sigue siendo sabio, justo, recto, santo. Levántate y vuelve a hacer lo que tú sabes que Dios quiere que tú hagas. Y eso te hace a ti genial. Tú y yo somos genios. Y ya era hora que alguien te lo dijera. Bendito sea el Señor. Tengo un segundo testimonio. Dice así la palabra que quiero compartir contigo. Hay un versículo muy mal entendido, donde nosotros lo decimos, yo lo he dicho 1000 veces y lo diré 1000 veces más. Dice que Dios nunca te dará más de lo que tú puedas soportar. Yo te voy a leer el versículo correctamente primero y después te voy a dar el testimonio. Amén. Dice así. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podéis soportar. Ya yo era el pastor, y un día una hermana me dice: ay pastor, yo tengo que hablar con usted. Una mujer de Dios, bella mujer de Dios. Está bien, estábamos en el grupo de oración, dejé al grupo orando y me fui a la oficina con ella y se echa a llorar. Y me empieza a decir de la prueba que ella está pasando en su casa familiar. El esposo no era convertido y los hijos eran descarriados. Y en la conversación ella está llorando y se está desahogando. Yo mayormente me quedé callado para que ella pudiera desahogarse, pero ella dice estas palabras: yo sé que Dios nunca me va a dar más de lo que yo pueda soportar. El problema es que yo puedo soportar tanto. Y yo la escuché a ella y me identifiqué. El problema es que yo puedo soportar tanto. Eso me dejó a mí pensando. Claro que le ministré, la ungí, hablamos, oramos, después fui a visitar al esposo, los muchachos. Dios es fiel, la situación se arregló. Pero la parte acerca de ser un genio,
Dios nunca me va a dar más de lo que yo pueda soportar. El problema es que yo puedo soportar tanto. Contra. Eso está brutal. Eso es una salvajada. Es la verdad. Pero entonces vamos al versículo original de donde nosotros sacamos este verso que no existe. La Biblia no dice que Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Nosotros lo decimos, pero sin explicación no tiene sentido. Acabamos de leer el versículo, 1 Corintios 10:13. Primero que establece es que la tentación que te ha sobrevenido, la prueba, la situación que tú estás pasando, es humana. No es sobrenatural, no es más poderosa que tú. Es una situación en la dimensión de los seres humanos. No es ni siquiera diabólica. Es humana. La tentación es humana. El diablo la usa nuestras pasiones y nuestros deseos carnales para tentarnos y sacarnos del carril. Pero fiel es Dios, continúa diciendo el pasaje. Y dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino, ahí donde viene, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te va a dar la salida. Y si tú eres uno de esos sabios que cae y se levanta, aprendes a no volver a caer en la misma trampa. Y cuando te viene la tentación, te escapas. Buscas una salida porque Dios te va a dar la salida. No es que no te va a dar más de lo que tú puedes soportar. Es que cuando estés al momento preciso, Dios te va a abrir una puerta. Y tú decides si te vas a entregar a la tentación o si te vas a ir por otro camino y vas a mantenerte en tu santidad, en tu relación con Dios, guiado por el Espíritu Santo. La decisión es tuya y de más nadie. Y ahí es donde se comprueba si verdaderamente tú eres sabio, si tú eres santo, si eres recto, si tienes integridad. Porque es posible que tú caigas en una trampa una vez. Hay un dicho en inglés, déjame ver si lo puedo traducir. En inglés dice, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Engáñame una vez, tú estuviste mal. Si me engañas 2 veces, el tonto soy yo. El que está mal soy yo. O sea, dentro de tus luchas y tus batallas y tus pruebas espirituales, tú tienes que ver la puerta que Dios te dio. Toma esa puerta. Mira, hace muchos años, mis hijos estaban pequeños. Vamos a decir que tenían 3 y 2 años. Precioso, un tiempo lindo. Y yo trabajaba como a 40 minutos, 45 minutos de mi casa. Cuando terminaba el día de trabajo, pues esta era mi rutina. Yo me agarraba el coche, yo llevaba y traía 2 o 3 empleados más, los soltaba en sus casas y entonces descubrí que había un atajo. En vez de coger la carretera principal, me metía por un parque y cuando pasaba por ese parquecito, aunque iba más despacio, llegaba más temprano. Me ahorraba de 10 a 20 minutos. Y mi sueño, mi vida, mi esperanza, lo que yo anhelaba era llegar a mi casa. Y esta era mi rutina. Yo llegaba a mi casa, me quitaba las botas de trabajo porque trabajaba en una fábrica y venía sucio. Me quitaba las botas en la puerta y me metía directamente al baño. Me quitaba la ropa y me metía en la ducha. Ya mi esposa me estaba esperando, la cocina estaba ya oliendo rico. Y entonces, cuando yo me metía a bañarme, ella me traía uno de los muchachos, me lo entregaba desnudito. Yo lo bañaba, decía Judy, entonces ella venía y se lo llevaba, allá lo secaba, yo seguía bañándome y al ratito venía y me traía el otro. Lo bañaba Judy y ya para ese tiempo pues ya yo te había terminado mi ducha, salía de la ducha, los muchachos bañados, yo bañado, la comida hecha y el resto de la noche era el cielo, la gloria de Dios.
mi esposa, mis niñitos pequeños, y yo fui el tipo de padre que me tiraba en el piso a jugar con ellos y nos revolcábamos y jugábamos carritos. Ese era mi mundo, ese era mi anhelo. Yo iba a trabajar y cuando salía yo quería ir a mi casa a estar con mi esposa y mis hijos, mi familia. Y Dios me dio un atajo. Un día me metí por el parque y descubrí que llegaba de 10 a 20 minutos más temprano, porque todo el mundo estaba en la carretera principal. Un día llego a la iglesia y uno de los caballeros de la iglesia me dice: oye, yo te vi pasar por el parque el otro día. Dice: sí, es un atajo que yo tengo. Dice: oye, mano Roberto, ese parque, hey, que Dios mío, cómo está la malicia. ¿Y de qué tú hablas? Me dice: sí, las mujeres casi desnudas con esos chorcitos y con unas blusitas que parecen ajustadores y se ponen a solearse con tangas. Y yo nunca había visto eso. Pero desde que él lo dijo, ven, el diablo es un desgraciado, un canalla y un perro. Es un ladrón, un asesino y un mentiroso. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. La próxima vez que pasé por el parque, pues ¿quién te dice? Me acordé de lo que me dijo aquel caballero en la iglesia. Por poco le digo siervo, pero vamos a decirle caballero. Aquel caballero en la iglesia. Y de repente veo a una muchacha corriendo y me llama la atención. Claro que es una mujer atlética, tiene tremendo cuerpo. Digo, contra, nunca había visto eso. Veo otras por allá con pantalones bien súper cortos. Veo otras allá en la loma soleándose, como dijo él, hasta con tangas. Cuando llego a mi casa, no llego con el mismo gozo y aspiración y el deseo de ver a mis hijos. Llego con una batalla espiritual, porque mis ojos causaron un conflicto. Lo que este hombre me dijo cambió mi enfoque. Ya yo no iba por el parque enfocado en que iba a llegar a mi casa a jugar con mis hijos y a estar con mi esposa. Entré en el parque y el hombre me desenfocó a mirar el pecado que estaba alrededor mío, la tentación. Hice esto 3 veces más. Y 3 veces más tuve la batalla, llegué a mi casa. Es más, hasta un día Yuri me dijo: ¿qué te pasa? Tú te ves diferente. Dice: no, todo está bien. Y me metí a bañar y bañé a los muchachos y pasé la noche con ellos. Pero al 4.º día solté a los muchachos y dije: no. Me fui por la carretera principal. Llegué de 10 a 20 minutos más tarde, pero llegué en paz. Llegué concentrado, enfocado en lo que yo iba a hacer, a pasar un rato agradable con mi esposa y mis hijos. Y aquel hombre de la iglesia me robó sin querer la bendición de un atajo. El diablo lo usó para robarme esa bendición, pero lo que no me robó fue la sabiduría de no volver a pasar por ahí, porque si eso me iba a hacer pecar y me iba a poner en conflicto espiritual, hombre, cambia la ruta. Oré a Dios y como a los 4 o 5 días el Señor me enseñó otra ruta que llegaba de 10 a 20 minutos más temprano, pero no había un parque. Era otra ruta. Así que el Señor me resolvió, no me dio más de lo que yo podía soportar. Me dio una salida para que yo no tuviera que seguir exponiéndome a esa tentación. Porque los ojos mienten. Por eso el cristiano no camina por vista, sino por fe. Y la fe entra no por la vista, sino por el oír. Yo me sometí a oír la voz del Espíritu que me dijo: no vuelvas a pasar por ahí. Y me fui por otro lado. ¿Por qué me voy a exponer a algo que me hace pecar? ¿Sería yo suicida espiritual? Como a los 4 o 5 semanas, y pasaron como 3 o 4 domingos en la iglesia, otra vez yo cambié mi ruta. Me encuentro con el caballero. Y él se me acerca y me dice: hermano Roberto. Él era un caballero y era uno de los jóvenes, así que nosotros no teníamos mucho diálogo. Me dice: hermano Roberto, ese parque se ha puesto aún peor. Ahora están aún más indecentes que nunca. Le dije: ven acá, hermano,
yo le miré el cuerpo y dice, usted no corre, usted no hace ejercicio, usted no tiene un perro. ¿Qué rayo hace usted en el parque? ¿Usted va al parque a ver a las mujeres? Y el tipo me dijo, no, entonces mire, si eso le afecta tanto, no regrese al parque. Yo no regresé al parque. Y se lo dije mirándolo a los ojos. Y aquel hombre se puso colorado, se iró en contra mía. Dijo, usted no entiende que yo estoy discerniendo cómo está el estado espiritual del mundo. Y se viró y se fue. Yo estoy discerniendo cómo está el estado espiritual del mundo. No, tú eres partícipe del estado espiritual del mundo. Sal de ahí. Tú viste el pecado, no regreses. Y técnicamente no tenía por qué estar en el parque. De ese día en adelante, después que yo se lo traje a la luz, yo nunca le volví a caer bien. No sé por qué, tan buena gente que yo soy. Pero él nunca jamás se me acercó, casi ni me sonreía. Sinceramente yo le di gracias a Dios. Y el Señor me proveyó otro atajo para yo llegar a mi casa temprano a darle mi enfoque a mi familia y no a aquello. Con la tentación, Dios me dio la salida. Me abrió una puerta para que yo pudiera soportar. Y la tentación continuó porque todos los días, mira cómo es el diablo, todos los días me decía, no, pero ve por el parque. No, yo no voy por el parque. Ve por el parque. No, yo no voy por el parque. Ve por el parque. No, yo no voy por el parque. Y se convirtió en una batalla. Hasta que Dios me dio el otro lado. Por el otro lado ni estaba ni cerca del parque. Y se acabó esa batalla. Y la acabé en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí aprendí lo último que te quiero ministrar y te quiero enseñar. Bástate mi gracia. Que es un versículo que a mí me lo enseñaron y me lo ministraron mal hasta que el Señor en su misericordia me guió. Porque el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Me guió a Él para aprenderlo. Bástate mi gracia no es un versículo acerca de tú tolerar el pecado y los golpes y la tentación, sino de tú vencerla. Porque la gracia no solamente te perdona cuando caes, la gracia tiene el poder y la habilidad de darte la victoria para que no caigas. Dice el versículo, vamos a leerlo, dice así, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho así, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo se manifiesta en mi debilidad, se perfecciona. Yo tenía esa debilidad, claro que sí, yo era un muchacho joven, atractivo, casado, las muchachas estaban espectaculares, bellas, y era verdad. Mujeres con cuerpos espectaculares en el parque. ¿Quiénes van al parque a hacer ejercicio? Bueno, si tú estás en el parque, estás haciendo ejercicio. Si tienes el cuerpo, ponerte una tanga, tú estás buenísima. Esa es la verdad. Vamos a hablar verdad. Esa no era mi debilidad. No se convirtió en mi debilidad porque yo no me entregué a esa debilidad. Pero era mi debilidad. Era la debilidad de todos los jóvenes de mi edad en ese tiempo. Es posible que sea la tuya. Si no son las mujeres, son los hombres, porque tú eres una hembra. Y en los tiempos que estamos viviendo, sabes Dios qué rayo es tu debilidad. Porque el Sodoma y Gomorra está activo. Pero Dios te da la gracia y la salida para que la tentación no te pueda hacer caer. La gracia te perdona si caes. Pero aún antes de caer, la gracia te sostiene si tú estás dispuesto a permitir que su gracia te sostenga. Bástate mi gracia. Eso es lo que el Señor le dijo a Pablo. No le dijo, sigue sufriendo con el aguijón. Le dijo, no. En tu debilidad yo me voy a perfeccionar. Mientras más tú pelees contra eso, más fuerte se hace tu espíritu, más carácter, más temperamento, más unción, más poder, más autoridad tú vas a obtener. Bástate mi gracia. Por ahora,
En lo que vences eso que te está venciendo a ti, bástate mi gracia. Puede ser algo físico, puede ser una enfermedad, falta de fe, falta de ánimo, falta de esperanza, falta de amor, depresión, ansiedad. ¿Sabes Dios cuántos ataques el diablo nos tira a través de nuestras debilidades humanas? Porque acuérdate que la tentación que te sobreviene a ti no es algo que no sea humano. Eso no está sucediendo a todos. Los mismos ataques espirituales que yo recibo, los recibes tú, los recibe aquel, los recibe el otro. La verdad es que no muchos los atreven a testificarlo y decirlo porque quieren dar una impresión de que son más santos que nadie, pero esa no es la verdad. La verdad es que todos estamos batallando por serle fiel a Cristo y su gracia es suficiente para mantenernos fiel. Su gracia me sostiene. Su gracia me da la sabiduría. Porque fíjate, Dios no me dio un espíritu de timidez, de cobardía, de meñique. Me dio un espíritu de poder, de amor y de control propio, de templanza. Ese es el mismo espíritu que tienes tú. El espíritu que estaba en Cristo está en ti y está en mí. Tú eres genial, tú eres un genio. Tú tienes más conocimiento, más esperanza, más poder, más unción que el mismo diablo. Tú eres más sabio que el diablo, no te dejes engañar. El único poder que tiene el diablo sobre ti es el del engaño. El de decirte que tú no puedes vencer eso. Mentira. Todo lo que venga en contra tuya, en el nombre de Jesús, tú lo puedes vencer. Y en la lucha, sea alcohol, sea droga, sea mentira, sea el chisme, sea lo que sea. Yo tuve que ministrarle a una persona, a una mujer de Dios que estaba adicta a la Coca-Cola. La Coca-Cola, que es totalmente legal, pero ella estaba adicta. Y tuvimos que ministrarle para que quedara libre, porque Dios te quiere libre. Eso con lo que tú estás batallando, no permitas que te venza. Si te caes, levántate. Si es pornografía, si te caes, levántate. Si es mentira, si te caes, levántate. Si son malas palabras, si te caes, levántate. No te quedes en el piso, porque los tasadik, los justos, los santos, los sabios, caemos 7 veces. Yo soy un genio, yo caigo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Igual que tú. Hay cosas en las que ya yo no caigo, porque ya las vencí. Vence tú las tuyas, yo venzo las mías. Bendito sea el Señor. Quiero concluir con un testimonio que es un poquito triste para mí, pero yo creo que tú necesitas escucharlo. Yo salí a caminar mi perro. Tenía un perrito, un Cocker Spaniel bello, Casper. Salí a caminarlo y me encontré con un grupo de jóvenes que estaban, aquí se llama jangueando. Estaban allí juntos, reunidos en el patio de una escuela. Y me acerqué. Muchos de ellos eran muchachos malos. Pertenecían a una pandilla que se llamaba The Latin Kings. Pero a mí me respetaban porque ellos fueron a la escuela con mis hijos. Y cuando eran muchachitos, mientras todos los demás padres cristianos prohibían el Nintendo, yo le compré Nintendo a mis hijos. Yo le compraba los juegos. No juegos de violencia, no juegos de deportes. Y los muchachitos del barrio venían a mi casa a jugar. Y inclusive hijos de otros cristianos venían a mi casa. Porque en su casa era prohibido, pero en la mía podían jugarlo. Y venían y jugaban. Yo les daba una sodita y una galletica. Y después les daba un estudio bíblico. Y aunque muchos de ellos no se convirtieron, algunos sí, algunos pararon en la iglesia, que yo sepa, todavía están sirviendo al Señor. Recibieron una semilla y la palabra de Dios promete que la palabra que sale de su boca no regresa vacía. Yo les daba una semilla, primero de amor, después de comprensión y después la palabra de Dios. ¿Me entendiste? Amor, comprensión y una palabra de Dios. Y esa palabra entraba profundo porque ya yo me los había ganado para mí. Ellos venían a mi casa, pasaban un tiempo agradable, se gozaban, jugaban juegos, veían películas, a veces les ponía películas cristianas. Y después les hablaba un poquito del Señor y se iban para sus casas contentos. Y algunos de ellos que no se convirtieron ahora estaban en caminos malos, pero cuando yo me encontraba con ellos en la calle, siempre me respetaron y siempre me dieron su oído. Y yo llegué y estaban estos muchachos allí
y había un grupito de aquellos que habían sido amigos de mis hijos y que habían estado en mi casa y habían escuchado la palabra, pero nunca se convirtieron. Sus padres nunca fueron convertidos y ellos pararon en caminos malos. Y llegué y empecé a hablarles del Señor. Pastor, ¿cómo está? Ya sabían que yo era pastor, conocían hasta el perro. Empecé a ministrarle un poquito de la palabra y había un muchachito allí que yo lo conocía. Era hijo de una sierva de Dios de otra iglesia, una mujer de Dios, respetada. Yo no tengo nada que decir de ella, una mujer de Dios, pero sus hijos se apartaron. Tenía dos varoncitos más o menos de la misma edad de los míos, eran amiguitos, y dejaron de serlo por razones cristianas. La doctrina de ella no permitía que sus hijos anduvieran con los míos, porque mis hijos eran mundanos, eran cristianos sin doctrina, cristianos tibios, cristianos apóstatas. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Mis hijos jugaban deportes, íbamos a la playa, veíamos películas, jugábamos Nintendo. Éramos libres en Cristo. Y sus hijos no. Entonces ella no dejó que sus hijos siguieran viniendo a mi casa. Y los hijos pararon en la calle. Yo no sabía esto cuando sucedió esto. Yo me enteré después. Que esa fue la razón por la cual que quedaron en la calle. Y hacía tiempo que yo no lo había visto. Y yo estoy predicando y el muchachito se levanta y empieza a predicar él también. Sí, porque hay que seguir al Señor, y empezó a hablar del Señor. Y yo lo miré y le dije, sí, pero antes de predicarlo tienes que vivirlo. Y el muchachito me miró y se abochornó y se cayó. Y yo seguí hablándole a los muchachos y yo lo vi que se fue para su casa. No sé para dónde se fue, pero se fue. Cabizbajo y triste. Mis palabras lo hirieron. Y yo quiero confesarte públicamente que yo lo dañé. Yo hice mal. Mi religiosidad, mis raíces religiosas, yo creo que ahí fue cuando Dios terminó de arrancar todas las que me quedaban. Mis raíces religiosas se levantaron a decirle a un jovencito que estaba predicando, aunque él no lo estaba viviendo y yo lo sabía que no estaba viviendo, lo que él estaba diciendo era verdad, era la verdad de Dios. Quizás si yo dejo que él siga predicando, él se predica a sí mismo. Quizás si yo dejo que él siga expresando, él termina siendo en convicción de pecado. Pero mi religiosidad no fue amor, no fue rectitud, no fue santidad. Fue una brutalidad religiosa de parte mía. Parar a alguien que está predicando la verdad, déjalo que la predique. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, a Juan, que reprendió a un hombre que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, pero como no era uno de los nuestros, yo les dije que parara. Y Jesús le dijo, ¿pero por qué? El que no está en contra nuestra está a favor nuestro. Y no hay nadie que proclame mi nombre y haga milagros, y haga señales, y haga prodigios, que después se vaya en contra mía. Yo lo expandí en mi versión del versículo. Búscalo después. Si yo hubiera dejado que aquel jovencito ministrara, a lo mejor ahí mismo se hubiera convertido. Pero mi religiosidad lo atacó. ¿Cómo tú te atreves a pretender que tú eres justo cuando yo sé que tú no lo eres? Y volvemos al principio. Ese pobre muchachito, yo no sé por qué cayó. Te voy a hacer una observación bien interesante. Mientras más estricta la iglesia, cuando la persona se aparta de esa iglesia, más profundo cae. Porque no hay una transformación de su espíritu. Lo que hay es un chaleco de 7 varas, esos de los locos que no te dejan. Yo oro al Señor cada vez que me acuerdo de esto, que ese muchachito se haya convertido. Yo sé que sí, porque Dios no va a permitir que yo tenga sangre en mis manos. Yo no debía haberlo parado, yo debía haberlo animado a que continuara haciendo
Ya lo predicaste, ahora déjame orar por ti. Ya lo predicaste, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo de nuevo? Esa predicación que él pudo haber hecho esa noche, la unción pudo haber roto el yugo y él pudo haber regresado al Señor. Yo tengo la esperanza, porque conozco a mi Cristo, de que él llegó a su casa, se tiró de rodillas y se arrepintió. Que el poquito que él recibió, la chispa que él recibió de volver a predicar, fue suficiente para que él regresara al redil. Pero yo le pido al Señor que no regresara a aquel redil de religiosidad fatua, sino que encontrara una iglesia donde el Espíritu Santo sea el que gobierne, donde nuestros jóvenes y aún nuestros adultos puedan decir: yo soy un genio, yo soy un genio, yo soy Tasadik, yo soy santo, yo soy recto, yo soy justo, yo soy sabio, porque aunque me caigo me vuelvo a levantar y no me rindo y continúo sirviendo al Señor a lo mejor de mi habilidad, porque su gracia es suficiente para mí. Bástate su gracia. Yo puedo serle fiel a Dios. Es más, yo le soy fiel a Dios, aunque todavía Dios no ha terminado conmigo. Y por lo tanto continúo. Si me caigo, me levanto. Si dudo, me reprendo yo mismo. Dios no me reprende, Dios me perdona, me levanta, me limpia y me restablece. Ese es el ministerio de la reconciliación del Espíritu Santo. Dios no está aquí para juzgarte, está para salvarte, para fortalecerte. Te apartaste, regresa. Empieza a hacer lo que se supone que tú hagas, aunque tú estés sucio y tú lo sepas. Te lo repito, empieza a hacer y a decir y a predicar lo que se supone que tú estés haciendo si estuvieras limpio, aunque todavía estás sucio. Y en eso Dios empieza a limpiarte y a purificarte, porque la unción pudre el yugo y tú rompes el yugo, tú lo sacas de tu vida. En la tentación Dios te dará la salida. No te dejará ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Empieza a luchar, empieza a batallar contra aquello que te está matando. Mátalo tú a eso y no que eso te mate a ti. De acuerdo a David, el dulce salmista de Israel, tú solamente necesitas una piedra. Busca tú una piedra. David buscó 5 y con la primera lo mató. Levántate. David buscó 5, el Proverbios dice que se levanta 7. Mira, Dios te regaló por lo menos 2 más. No te des por vencido. Sigue creyendo, sigue esperanzando, sigue esperando. Sigue proclamando, sigue orando, sigue alabando, sigue adorando. Sigue diciéndole a todo el que se te acerque que estamos en el Apocalipsis y que Cristo viene pronto. Aunque tú no estés listo para irte, porque en tu servicio a Dios tú vas a quedar limpio. Tasadak. Levántate. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de limpiarte. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de hacerte nuevo. Renuévate. Médico, sánate a ti mismo. Búscalo. No te rindas. Tú eres un genio. Yo sé que lo eres porque escuchaste esta predicación hasta el final. Y esa es la contraseña de hoy. Hace tiempo que no pongo una contraseña. Yo quiero saber que tú escuchaste esta prédica hasta su final. Ponme en los comentarios: yo soy un genio. ¿Por qué? Porque si yo me caigo 90 veces, me levanto 91. Yo soy un genio, yo soy un justo, yo soy un recto, yo soy un tasadak. Yo soy un genio. Yo no vivo en temor al infierno. Yo vivo en amor a mi Dios y a su reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado, esto ha sido más una exhortación que un testimonio, pero espero que te haya bendecido. Nosotros los genios nos entendemos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Tú eres un genio, yo soy un genio, no porque nunca caigo, sino porque me continúo levantando y sigo perseverando hasta el final. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Salvo. Mira qué lindo.
Comencé diciendo que eras un genio y ahora termino garantizándote que mientras tú sigas levantándote, tú eres salvo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, hasta aquí esta exhortación del día de hoy. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.